La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo médico, mientras observaba a mi hermano David de pie, confiado, en el podio de la sala de juntas de nuestro padre, el mismo podio donde papá había anunciado mi ascenso a directora de operaciones hace apenas 9 meses, antes del accidente que me dejó aquí. Mi nombre es Alexandra Rivers, y a los 35 años, estaba viendo a mi hermano menor desmantelar todo lo que nuestro padre había pasado su vida construyendo, todo porque pensó que nunca despertaría para detenerlo. La adquisición de Rivers Tech fue solo el primer paso, continuó David, su voz resonando a través de los altavoces de mi tableta. Al absorber a nuestros competidores más pequeños, podemos optimizar operaciones y aumentar la rentabilidad. Tomé nota en mi libreta legal, mi mano todavía temblorosa pero mejorando día a día. Otra empresa adquirida a través de una toma de control hostil, la cuarta desde mi accidente, cada una de ellas. Un negocio familiar que había confiado en la palabra de nuestro padre de que Rivers Industries nunca se convertiría en el tipo de corporación gigante que devora a las empresas más pequeñas. ¿Tu hermana se habría opuesto a esta dirección?, comentó uno de los miembros de la junta. Reconocí la voz de George Patterson, el amigo más antiguo de mi padre y su asesor más confiable. La sonrisa de David no vaciló. Alex era brillante a su manera, pero demasiado sentimental. Nunca entendió que los negocios requieren decisiones difíciles. Miré el recorte de periódico en mi mesa de noche, la historia de mi accidente automovilístico de hace 8 meses. Fallo en los frenos, dijeron. Un trágico accidente en una peligrosa carretera de montaña. Había estado en coma desde entonces, hasta hace 3 días. Lo que David no sabía era que recordaba todo sobre esa noche. La llamada urgente de él sobre problemas en una de nuestras plantas de producción, el trayecto bajo la lluvia hacia la fábrica en la montaña, el momento en que me di cuenta de que mis frenos no funcionaban. Y lo más importante, él no sabía sobre el metraje de la cámara del tablero que descubrí ayer, guardado en una carpeta de mi servidor privado en la nube, imágenes que mostraban a alguien manipulando mi auto en el estacionamiento de la empresa, horas antes del accidente. En cuanto a la Fundación Rivers, decía David, creo que es momento de reevaluar nuestros compromisos caritativos. Esos recursos podrían usarse mejor para la expansión. La fundación de mi padre, la organización que creó para apoyar la educación y los pequeños negocios de nuestra comunidad. David iba a desmantelar eso también. Señorita Rivers, una voz suave interrumpió mis pensamientos. Era Marie, mi enfermera privada, la única persona además de mis médicos que sabía que estaba despierta. Su fisioterapeuta ha llegado. Asentí y apagué la tableta. David podía continuar con su espectáculo sin audiencia. Yo tenía trabajo que hacer. La doctora Chen, mi fisioterapeuta, era una de las mejores del país y, más importante aún, no tenía conexión con mi hermano ni con la empresa. ¿Lista para fortalecerte?, preguntó mientras me ayudaba a sentarme. Cada movimiento era una batalla, cada ejercicio un acto de voluntad, pero con cada sesión, sentía que mi fuerza regresaba. Los médicos llamaban a mi recuperación algo extraordinario. Yo lo llamaba necesario. Entre ejercicios, pensaba en los documentos que le pedí a Marie que recuperara de mi apartamento. Papeles que ni siquiera David sabía que existían. Nuestro padre pudo haber confiado en la familia, pero yo siempre creí en los planes de respaldo. Tu hermano vino ayer, mencionó Marie con tono casual mientras me ayudaba con los ejercicios del brazo. Lo mismo de siempre, habló con los médicos, preguntó si había algún cambio. Dejó esas flores, asintió hacia el fresco ramo junto a la ventana. Conocía la rutina de David. Cada miércoles, como un reloj, visitaba a su hermana en coma, el hermano cariñoso que mantenía la vigilia, proyectando la imagen perfecta mientras, sistemáticamente, destruía el legado de nuestro padre. Pero hace 3 días, finalmente abrí los ojos. Los médicos, asombrados por mi inesperada recuperación, accedieron a mantenerlo en secreto a mi petición. Necesitaba tiempo para recuperar mis fuerzas, tiempo para entender qué había pasado mientras dormía y tiempo para planear mi regreso. Esa noche, después de mi sesión de terapia, recibí a una visitante a la que sí esperaba. Sarah Chen, sin relación con mi fisioterapeuta, había sido mi mejor amiga desde la universidad y ahora era una de las mejores abogadas corporativas de la ciudad. «Te ves mejor que ayer», dijo cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. «¿Algún avance?», pregunté sin rodeos. Sarah sacó su tableta y se acomodó en la silla junto a mi cama. «He estado revisando todo lo que ha pasado mientras estuviste ausente. Es peor de lo que imaginamos». Me explicó cómo David había tomado el control de la empresa, cómo usó mi ausencia y el duelo de nuestro padre para impulsar cambios que de otro modo habrían sido imposibles. Los miembros de la junta que reemplazó
las políticas que alteró, el marco ético de la empresa transformado por completo para servir a su visión. La fundación es solo el comienzo, explicó Sara. Está desmantelando cada salvaguarda que tu padre puso para evitar exactamente este tipo de expansión corporativa. El nombre River solía significar algo en esta comunidad, ahora se está convirtiendo en todo lo que tu padre luchó por evitar. Pensé en mi padre, que había construido Rivers Industries desde la nada, que nos había enseñado que los negocios no solo se trataban de ganancias, sino de responsabilidad con los empleados y la comunidad. Sufrió un derrame cerebral 2 meses después de mi coma, el estrés, dijeron los médicos. Ahora estaba en un centro de cuidados, incapaz de hablar, viendo impotente cómo su hijo destruía su legado. ¿Qué hay del fideicomiso?, pregunté, refiriéndome a la estructura legal que controlaba las acciones con derecho a voto de la empresa. La expresión de Sara se tornó grave. Los abogados de David están intentando que te declaren incapacitada de manera permanente. Si lo logran, tus acciones pasarán a su control como tu pariente más cercano. La audiencia es en 2 semanas. Cerré los ojos, dejando que las implicaciones se asentaran. 2 semanas. 2 semanas para recuperar la fuerza suficiente para luchar por la empresa de mi padre. 2 semanas para evitar que mi hermano robara todo lo que nuestra familia había construido. Hay algo más, añadió Sara en voz baja. He estado investigando el accidente. La investigación oficial fue incompleta. Evidencia clave desapareció. Testigos cambiaron sus declaraciones. La inspección mecánica fue apresurada. Porque David lo hizo así, dije en voz baja. Sara asintió. Eso creo, pero fue descuidado. No sabía de tu cámara del tablero. No se dio cuenta de que tenías copias de seguridad. Pensó que había cubierto todos los frentes. Pero me subestimó, concluí. Siempre lo ha hecho. Pasamos la siguiente hora revisando documentos y armando nuestra estrategia. Sara ya había presentado los papeles para bloquear el intento de David de tomar el control de mis acciones. Ahora debíamos prepararnos para mi regreso, no solo a la conciencia, sino al poder. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sara al despedirse. Enfrentar a David significa exponerlo todo, el accidente, la toma de control de la empresa, la traición. Se va a poner feo. Miré por la ventana el sol poniente, pensando en el sueño de mi padre, en las familias que dependían de nuestra empresa, en la confianza que David había traicionado tan casualmente. David intentó matarme, dije simplemente. Pensó que podía tomarlo todo mientras dormía, pero olvidó la lección más importante que nuestro padre nos enseñó. ¿Cuál? Nunca inicies una pelea que no estés preparado para terminar. Cuando Sara se fue, saqué el archivo de documentos que María había recuperado de mi caja de seguridad, planes de contingencia que había preparado años atrás, cuando noté que la ambición de David se volvía peligrosa. Cartas, grabaciones, registros financieros, todo lo que necesitaba para demostrar en qué se había convertido mi hermano. David creía que estaba ganando un juego en el que ni siquiera estaba participando, pero en 3 días, en la próxima reunión del consejo, descubriría lo equivocado que estaba. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de terapia física y preparación. Cada músculo de mi cuerpo dolía por esforzarme más de lo que los médicos recomendaban, pero no tenía el lujo de una recuperación lenta, no con todo lo que estaba en juego. Tus signos vitales están fuertes, dijo el doctor Park durante mi chequeo matutino, frunciendo el ceño al revisar mi expediente, pero me preocupa que te estés exigiendo demasiado. Recuperarse de un coma prolongado lleva tiempo. Le dediqué una pequeña sonrisa. Tiempo es lo único que no tengo, doctor. Cuando se fue, Mari me ayudó a vestirme con la ropa que Sara había traído, un sencillo traje negro que ahora me quedaba holgado. 8 meses en una cama de hospital habían dejado estragos, pero el atuendo cumplía su propósito. Me veía como yo otra vez, aunque aún no me sintiera así. El auto está esperando abajo, dijo Mari, ayudándome a sentarme en la silla de ruedas. El protocolo del hospital lo requería, aunque ya podía caminar distancias cortas. ¿Estás segura de esto? Asentí, revisando mi teléfono. La reunión del consejo comenzaría en 2 horas. David siempre llegaba temprano para prepararse, lo que significaba que en este momento ya estaría en la sala de conferencias, revisando sus notas, seguro de su control. Sara nos esperaba en el estacionamiento del hospital, lejos de las cámaras de seguridad y las miradas curiosas. Todo está listo, dijo, ayudándome a subir al asiento trasero de su auto. Los miembros del consejo fueron notificados para esperar una presentación especial. George Patterson ha arreglado seguridad adicional, por si acaso. Me acomodé en el asiento de cuero, agradecida por el apoyo. ¿Y los archivos? Todo está cargado y listo. El departamento de TI confirmó que los sistemas de la sala de conferencias funcionan perfectamente. Se detuvo un momento,
mirándome por el espejo retrovisor. Hay algo más. El doctor de tu padre llamó. Ha mostrado signos de mejoría desde que le dijeron que despertaste. Mi garganta se cerró. Aún no había podido visitarlo. No era seguro hasta que resolviéramos el problema de David, pero saber que estaba luchando, recuperándose, me daba esperanza. El trayecto hasta la sede de Rivers Industries tomó 20 minutos. Observé los edificios familiares pasar, recordando el día en que mi padre me llevó allí por primera vez cuando era niña. Esta empresa no es solo un negocio, me había dicho, es una responsabilidad para nuestros empleados, nuestra comunidad, nuestra familia. Ahora, mientras el auto de Sara entraba al garaje privado, pensé en cómo David había torcido ese legado, cada principio en el que se basaba la compañía, cada promesa a empleados y socios, desechada en su afán por el poder. ¿Lista?, preguntó Sara, estacionando en un rincón apartado. Tomé una respiración profunda y revisé mi reflejo en la ventana del auto. Estaba pálida, más delgada que nunca, pero mis ojos estaban claros y decididos. Lista. El elevador privado requería un escaneo de huella digital, algo que David no había podido cambiar sin levantar sospechas. Aún me reconocía, iluminándose en verde mientras ascendíamos al piso ejecutivo. Los pasillos estaban tranquilos. Sara había calculado nuestra llegada a la hora del almuerzo, cuando la mayoría de los empleados estarían fuera. Aún así, nos movimos con cautela, evitando los corredores principales hasta llegar a la entrada privada de la sala de conferencias. A través de la pequeña ventana en la puerta, pude ver a David en la cabecera de la mesa, rodeado de papeles y completamente tranquilo. La imagen de él, tan cómodo en la posición que había robado, hizo hervir mi sangre. «Déjame entrar primero», susurró Sara. «Espera mi señal». Lo observé mientras ella entraba, disculpándose por interrumpir. David apenas levantó la vista. «La reunión no es por otra hora, Sara. Lo que sea puede esperar». «En realidad», dijo Sara, con voz clara, «no puede. Verás, ha habido un desarrollo respecto a la condición de tu hermana». Eso captó su atención. Vi cómo se tensaba ligeramente, aunque intentó disimularlo. «¿Qué desarrollo? Estuve en el hospital ayer. Nada había cambiado». «¿Estás seguro de eso?», preguntó Sara, acercándose a la consola de la computadora. «Porque tengo algo que necesitas ver». Presionó un botón y las pantallas de la sala se iluminaron. Varias ventanas aparecieron, imágenes de seguridad del hospital mostrando las visitas semanales de David, las conversaciones que había tenido con los médicos creyendo que nadie lo escuchaba, las llamadas telefónicas que hizo desde mi habitación. «¿Qué es esto?», demandó David, poniéndose de pie. «¿De dónde sacaste esto?». «De mí», dije, empujando la puerta y entrando. La expresión en su rostro fue todo lo que había imaginado durante esas largas horas de terapia física. Sorpresa, incredulidad y luego, miedo. «Alex», susurró, perdiendo el color. «Pero, ¿estabas en coma?», completé por él, caminando lentamente hacia la mesa. Mis piernas temblaban del esfuerzo, pero me negué a mostrar debilidad. «Sí, lo estaba. No gracias a ti». Se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. «Esto es maravilloso. ¿Cuándo despertaste? ¿Por qué el hospital no me llamó?». «Probablemente al mismo tiempo que le decías al consejo lo trágica que era mi condición», dije, asintiendo a Sara. Ella puso el video de hace 3 días, el discurso de David sobre llevar la compañía en una nueva dirección. «No entiendes», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Entiendo perfectamente. Entiendo que mientras luchaba por mi vida, tú estabas desmantelando todo lo que nuestro padre construyó. Entiendo que usaste mi ausencia para tomar el control, romper promesas, destruir relaciones que tardaron décadas en forjarse». Saqué un expediente grueso de mi bolso. «Pero lo más importante, entiendo exactamente qué pasó la noche de mi accidente». La sonrisa fingida de David desapareció. «Eso fue una tragedia. La investigación demostró». «¿La investigación que manipulaste?», lo interrumpí, mientras Sara desplegaba más imágenes en las pantallas. «¿Las pruebas de seguridad que creíste haber borrado? ¿Los testigos que sobornaste? ¿La línea de frenos que manipulaste?». El video de la dashcam comenzó a reproducirse, imágenes claras de David en el estacionamiento, trabajando debajo de mi auto horas antes del accidente. La marca de tiempo era inconfundible. «No sabía sobre la cámara», dije en voz baja, como tampoco sabía sobre los servidores de respaldo, los archivos ocultos, las medidas que tomé cuando me di cuenta de lo peligrosa que se estaba volviendo tu ambición». David dio un paso hacia mí, su rostro oscureciéndose. «No puedes probar nada». «En realidad», dijo Sara, «puede probarlo todo». David se lanzó hacia la consola, pero Sara fue más rápida.
bloqueando el sistema con un solo clic. Es demasiado tarde, dijo. Todo ya fue enviado a los miembros del Consejo, la SEC y la Fiscalía. Miré a mi hermano mientras su imperio cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. La junta se reúne en menos de una hora, dije, acomodándome con cuidado en la silla de nuestro padre. ¿Quieres explicarlo tú mismo o lo hago yo? La respuesta de David pondría todo en marcha, pero yo estaba lista. Después de 8 meses en la oscuridad, finalmente estaba despierta, y no iba a descansar hasta que se hiciera justicia. La sala de junta se llenó lentamente, y en cada rostro se reflejaba la conmoción al verme sentada en la silla de mi padre. David permaneció de pie junto a la ventana, con la espalda rígida, observando cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. George Patterson fue el primero en hablar. Alexandra, dijo con la voz cargada de emoción. No teníamos idea. ¿Cuándo? Hace 3 días, respondí, asintiendo a Sara para que repartiera los documentos que habíamos preparado, justo a tiempo para presenciar la última junta de mi hermano. Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras los miembros de la junta se acomodaban, sus expresiones se oscurecían al revisar la evidencia frente a ellos, los registros financieros que demostraban el desfalco de David, la documentación de sus adquisiciones hostiles, las pruebas de cómo había desmantelado sistemáticamente el marco ético de nuestro padre. Y finalmente, las imágenes de mi accidente. Esto es absurdo, explotó David de repente, girando para enfrentar la sala. No pueden creer que... ¿Qué intentaste asesinar a tu hermana? Lo interrumpió George, su rostro rojo de ira. ¿Qué usaste su coma para tomar el control? ¿Qué traicionaste todo lo que tu padre construyó? Hice esta empresa más fuerte, gritó David, mientras ustedes se aferraban a ideales obsoletos sobre responsabilidad comunitaria y prácticas empresariales éticas. Yo convertí a Rivers Industries en un verdadero competidor. El precio de las acciones se ha duplicado. ¿A qué costo? Pregunté en voz baja. La sala quedó en silencio mientras me ponía de pie lentamente, sosteniéndome de la mesa. Destruiste negocios familiares que confiaban en nosotros. Destrozaste la fundación que ayudaba a miles de personas. Intentaste asesinar a tu propia hermana. No tienen pruebas, gruñó, pero sus ojos seguían desviándose hacia las pantallas donde se mostraban sus crímenes en alta definición. De hecho, dijo Sara, poniéndose de pie a mi lado, tenemos todas las pruebas. La fiscalía está revisando la evidencia en este momento. Están particularmente interesados en las cuentas en el extranjero donde has estado escondiendo los fondos malversados. La puerta se abrió y entraron 2 oficiales de seguridad. No eran los guardias del edificio, sino agentes federales que habían estado esperando afuera. Señor Rivers, dijo uno de ellos, necesitamos que nos acompañe. El rostro de David se contorsionó de furia. Esto no ha terminado, escupió, mirándome directamente. ¿Crees que ganaste? Aún controlo suficientes acciones para... No, lo interrumpí, no lo haces. Asentí hacia Sara, quien proyectó un último documento en las pantallas. Esta mañana, el tribunal aprobó una orden de emergencia congelando todos tus activos y derechos de voto mientras dura la investigación criminal. No controlas nada. Cuando los agentes se lo llevaron, vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. La máscara de confianza corporativa se derrumbó, revelando al hombre desesperado debajo. Mi hermano, el niño que alguna vez me ayudó a construir castillos de arena, que aplaudió en mi graduación, que de alguna manera se convirtió en alguien capaz de intentar asesinarme. La sala de juntas quedó en silencio por un largo momento después de su partida. Luego, George aclaró la garganta. Alexandra, te debemos una disculpa. Deberíamos haber visto lo que estaba pasando. Levanté una mano para detenerlo. Vieron lo que David quería que vieran. Jugó su papel a la perfección, pero ahora es momento de reconstruir. Durante las siguientes 2 horas, expusimos el plan que Sara y yo habíamos desarrollado, revertir las adquisiciones hostiles de David, reinstaurar los programas de la fundación, reconstruir las relaciones con las familias y negocios que había lastimado. No será fácil, admití, hemos perdido la confianza que tomó décadas construir, pero Rivers Industries nunca se trató de ganancias rápidas, se trataba de hacer negocios de la manera correcta. Al concluir la reunión, Sara me ayudó a recoger mis cosas. Los eventos del día habían drenado la poca energía que había recuperado, pero aún tenía una última parada que hacer. La residencia donde estaba mi padre estaba tranquila con la luz del atardecer. Su habitación daba a un pequeño jardín, y el sol poniente proyectaba largas sombras sobre su cama. Papá, dije suavemente, tomando su mano, estoy aquí. Sus ojos se enfocaron en mí, aunque no podía hablar. Vi el reconocimiento en ellos. Los médicos dijeron que su reciente mejoría era notable. Como yo, estaba luchando por regresar. David se fue, le dije,
pero la empresa está a salvo. Todo lo que construiste, todo lo que nos enseñaste sobre responsabilidad y confianza, sigue ahí, y te prometo que lo protegeré. Sentí su mano apretar la mía débilmente y mis ojos se llenaron de lágrimas. Ambos habíamos sido traicionados por alguien a quien amábamos. Ambos habíamos luchado por salir de la oscuridad, pero éramos Rivers, y los Rivers no se rompen. En los meses siguientes, Rivers Industries comenzó a sanar. El juicio de David acaparó titulares, pero nos enfocamos en reconstruir. Los programas de la fundación reabrieron. Las familias afectadas por sus adquisiciones hostiles encontraron en nosotros un aliado para reparar el daño. Mi padre mejoró constantemente y, aunque tal vez nunca se recuperaría por completo, estuvo presente el día en que rededicamos el edificio de la Fundación Rivers, sin poder hablar, pero con la mirada clara y orgullosa mientras anunciábamos nuevos programas de educación y apoyo a pequeños negocios. Sara se convirtió en nuestra directora legal, ayudándonos a navegar el complicado proceso de deshacer el daño de David. La Junta respaldó nuestro regreso a los principios que hicieron grande a Rivers Industries en primer lugar. Y yo, cada día me volví más fuerte, no solo físicamente, sino en mi determinación de liderar la empresa que mi padre había construido. El accidente casi me mató, pero también me mostró lo que realmente importaba. Un año después de mi regreso, me paré en el podio donde David una vez proclamó su nueva dirección para la empresa. El salón estaba lleno de empleados, miembros de la Junta y líderes comunitarios. Rivers Industries se construyó sobre una idea simple. Les dije que los negocios pueden ser rentables y éticos, que el éxito no tiene que venir a costa de otros. Mi padre entendió esto, y aunque por un tiempo perdimos nuestro camino, lo hemos encontrado nuevamente. Los miré, a las personas que habían estado con nosotros, que ayudaron a reconstruir, que creían en lo que podíamos ser. El último año nos ha enseñado que la traición puede venir de quienes más confiamos, pero también nos mostró que los principios, cuando son verdaderos, pueden resistir cualquier ataque. Rivers Industries no es solo una empresa, es una promesa. David observa el éxito de la empresa desde su celda, cumpliendo 20 años por intento de asesinato y crímenes financieros. A veces pienso en visitarlo, en preguntarle por qué eligió el camino que tomó, pero luego recuerdo que mirar hacia atrás no es la forma en que construimos el futuro. Porque al final, no se trata solo de negocios, se trata de familia, comunidad y la valentía de defender lo correcto, incluso cuando la persona a la que enfrentas es tu propio hermano.